Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar en la transmisión de 100 horas de activismo, nuestra tercera transmisión. Arrancamos las actividades de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género este 10 de septiembre y vamos a tener actividades de 100 horas de activismo en línea hasta el 4 de septiembre, todos los días a las 6 de la tarde, para que no se las pierdan. Vamos a ir comentando las películas que tenemos en categoría abierta en nuestra selección oficial a través de Filmin Latino. Hoy abrimos la sección de ecofeminismos, así que nos toca comentar la película de Suelo. Suelo es un documental de Camila Freitas, realizado en el 2019 en Brasil, y la sinopsis es que desde el 2015 el movimiento de trabajadoras sin tierra ha estado ocupando las tierras de una fábrica de caña de azúcar endeudada para presionar por su redistribución a través de la reforma agraria. Un grupo lucha por conquistar una pequeña parte de la tierra donde puedan establecerse y vivir una vida autosustentable. Para esta charla nos acompaña Laura Carolina Castañeda Súa, que nos hace el favor de pues justamente abonarnos a este diálogo de la película. Y ella es politóloga, egresada de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de la maestría en Ciencias Sociales, con énfasis en estudios latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara. Su tesis de maestría se titula Naturaleza, Género y Colonialidad desde la novela latinoamericana, estudio a partir de 3 novelas. Se interesa en temas de racismo, género y ecología política, lo que queda perfecto justamente para comentar este documental que tiene mucho contenido justamente sobre ecología política. Entonces, para no robarle más tiempo, le voy a hacer la palabra a Laura y pues que sepan que estamos aquí en Facebook y pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y Laura nos va a apoyar respondiéndolas para poder contribuir en este diálogo. Adelante, Laura. Bueno, buenas tardes. Pues empiezo agradeciendo el espacio. Precisamente creo que este tipo de espacios son los que más abonan a la construcción no solo de conocimiento, sino a un diálogo con la sociedad, que es lo fundamental y que es, digamos, el centro pues de todas las producciones, no solo académicas, sino culturales. Y en ese sentido, pues sí, para iniciar yo nada más quiero hacer como unas aclaraciones y digamos en cómo abordé el análisis de esta película, ¿no? Entonces, yo quiero iniciar recalcando que la película que nos propone, Suelo, es una propuesta visual que nos permite ver una propuesta de vida alternativa. Esto es muy importante en términos de que muchas veces en los ámbitos académicos se cree que la única manera de acceso al conocimiento, a la problematización, a la política, a la ecología y todos estos temas que estamos tratando de abordar en estas sesiones son únicamente abordables a partir de la producción de textos escritos. Y lo que nos muestra esta película desde su inicio hasta su fin es que hay una propuesta visual que supera esos ámbitos y que nos invita precisamente a ponerle un montón de preguntas a los ámbitos académicos que producen muchos textos, papers, pero que se quedan precisamente en el ámbito de la academia y no llegan a las comunidades y precisamente a estos sujetos políticos que retrata la película, que nos permite acercarnos a ellos. Entonces, en ese sentido, no solo se trata de entrar al ecofeminismo, no solo se trata de entrar al ámbito de los derechos humanos, sino que se trata de ver cómo estas propuestas visuales nos están interpelando para entender la realidad y entender estos conceptos. No simplemente es una aplicación de teoría, sino ampliar nuestro universo visual, nuestro universo de pensamiento para estar abiertos a qué propuesta nos está dando la academia visual, y no la academia visual, las propuestas visuales y este tipo de apuestas que tienen un gran contenido político. Y ya con esta premisa como general, lo que me gustaría decir es que la película tiene unos elementos visuales y narrativos muy interesantes
que de principio a fin nos muestra por la potencialidad de la imagen y entra con un tema, el tema general de la película, que es esta lucha del MST en Brasil, pero que no se queda en el ámbito y el contexto brasilero, sino que se extiende a una realidad latinoamericana y es precisamente el problema de la redistribución de la tierra, de la reforma agraria, que no solo ha marcado a Brasil, sino toda la historia política y ecológica de América Latina. Desde inicios del siglo XX y mucho más atrás, si nos remontamos a el análisis de la naturaleza, que es precisamente una de las apuestas en las que estoy caminando en la academia. Pero específicamente, y para referirnos a esta película, yo lo que veo es que la película está tan bien hecha y está tan sutilmente amarrada narrativamente y visualmente, que la primera imagen ya nos da cuenta de lo que nos está proponiendo el filme, y es un plano abierto donde estamos viendo el paisaje, la importancia del paisaje, pero no solo eso, no es un paisaje muerto, no es un paisaje objeto, no es un paisaje precisamente como objeto para apropiarse, para producir capital, sino un ambiente, un espacio, un territorio que cuenta con unas personas, unas subjetividades. Y en esa primera escena lo que estamos viendo es como el proyecto del MST es un proyecto de vida en contraposición a la muerte que produce el capital. Y ese proyecto capitalista está aunado a unas dinámicas de género muy concretas y a una explotación de la naturaleza, pero digamos en términos académicos si lo queremos ver, pero la película ya en esa primera escena, cuando vemos cómo las personas del MST están pensando en la producción de la vida en esos terrenos, pues ya tiene una potencialidad muy amplia, porque todo esto que les digo está en muchos textos y ya la película en una sola escena ya lo pone presente y lo pone muy bien. No solo se trata simplemente, si uno analiza como ese inicio de la película, de dar cuenta de por qué está peleando la gente, sino de dar cuenta cómo ellos imaginan ese proyecto dentro de la tierra. Entonces no es solo una lucha por una parcela, sino que es una lucha por la vida, por la dignidad, por un proyecto alternativo que muchas veces se presenta como un tópico en muchos escenarios académicos, pero que ya se está haciendo. Y eso digamos que es muy importante porque conjunta como en muchos lugares de América Latina la vida no se puede pensar sin la naturaleza, sin la tierra, sin todo lo que implica ello, sin todas las relaciones que están detrás de eso, sin poder pensar cómo organizo mi espacio. Y para retomar, digamos, algo, estas herramientas analíticas que nos brinda la propia película, es que en un punto, en esa primera escena, también lo que dicen es básicamente qué hacer con una hectárea, por qué sufrir tanto por una hectárea. Y eso es algo, digamos, de manera diciente, potente y central, porque nos está diciendo que básicamente la tierra no es una lucha en sí misma, la tierra es una lucha que se hace para la vida, para evitar ese sufrimiento, para, como lo dice uno de los propios actores políticos y sujetos políticos que está ahí retratado en esta película, es por la dignidad, por dejar de ser esclavos. Y eso nos da cuenta de la importancia de este tipo de movimientos y de la apuesta visual también. Desafortunadamente, el proyecto capitalista y, digamos, el patriarcado y todo lo que ello implica en términos ecológicos nos ha quitado el derecho hasta de decidir cómo disponemos del espacio, de tener una dignidad y de poder decidir precisamente qué queremos hacer con nuestras vidas. Y eso es con lo que abre la película. Eso ya es, digamos, en términos visuales y de narrativos, algo muy potente, y es algo que yo quisiera como rescatar en primer momento. Además, porque si ustedes lo notan, ya la segunda escena a la cual transcurre la película ya es una escena en donde se habla de la organización y se pone presente algo como
también muy interesante, que otra vez así nos llega directamente como a interpelarnos críticamente, y es que la lucha por la tierra es una lucha ancestral, y es ancestral en la medida de que muchas personas han colocado su sufrimiento, su trabajo, su vida a disposición de la explotación de la tierra y nunca a tenerla. Entonces ahí también eso nos dice mucho de que la lucha por la tierra no es algo nuevo, es algo que ha estructurado no solo la historia política de América Latina y de Brasil, sino que nos ha cambiado y nos ha precisamente sujetado históricamente, que nos ha generado una serie de traumas, dolores y dominaciones que precisamente tenemos que estar criticando y pensando, y que básicamente la película no nos ayuda a reflexionar. Pero bueno, digamos que en este punto es necesario decir, bueno, si esto es un panel de ecología, de ecofeminismos y de derechos humanos, bueno, ¿cómo la película nos está hablando de esto? Y quiero hacer un poquito más de énfasis ya, pues, por fines analíticos en esos dos ámbitos. La película da para mucho más, la película no se cierra solo a estas posibilidades, pero quisiera rescatar y centrarme en estos dos puntos. Y bueno, en términos de género, hay algo que debemos tener en cuenta. Este filme es muy potente porque no se dedica simplemente a retratar las voces de las mujeres, que es algo que en el marco de muchos feminismos pues se trata de hacer, y es ver el papel de las mujeres como si estas estuvieran separadas de la comunidad. Y esto en el filme es rebatido y es puesto en segundo plano. Lo que se está colocando de presente es que el papel de las mujeres no es uno solo, porque vamos a ver diferentes papeles, roles de mujeres, pero al mismo tiempo estamos viendo que las mujeres no están solas, no es el proyecto de la liberación de las mujeres, no es simplemente para ellas, sino para una lucha colectiva que está en el marco de la lucha por la tierra. Entonces, en ese sentido, pues ya de ahí hay una propuesta específica del filme, ¿no? Frente a una serie de feminismos que simplemente pues proponen un rescate individual de las mujeres, y que en América Latina es como complejo denunciar de esa manera. Y respecto a lo que les comentaba de los diferentes papeles de la mujer, pues el filme también lo pone de una manera pues magistral, por así decirlo. Y básicamente ustedes pueden ver diferentes roles de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino pues también de la comunidad LGTBI. Y eso es como muy importante porque el papel de las mujeres se muestra también en labores políticas y de vocería, pero también en niveles de organizativos y logísticos. Y nos muestra la riqueza de estar dentro de un movimiento y no solo encasillarnos en, bueno, la mujer tiene que ser vocera. No, la mujer juega papeles diferentes en el marco de las luchas políticas en América Latina. Ninguno puede ser puesto como menor o insignificante, sino que todos aportan a esa lucha colectiva, que es muy compleja. Y lo que podemos ver es que las mujeres están tanto en el ámbito de organización como en la seguridad, que es el concepto de seguridad. Me parece que ahí se rebate dentro de la película, porque no es una seguridad únicamente en términos de cómo respondo al actuar de las haciendas, del gran capital, de los asentados, de quien posee la tierra, sino cómo aseguro que el espacio sea vivible. Y en eso, pues hay muchas escenas en la película en donde nos muestra que las funciones de cuidado son vitales para mantener el movimiento. Y las funciones religiosas, que es algo que dentro de los estudios a veces, muchas veces se descuida. Las funciones religiosas en este punto no son ejercidas por un hombre dentro de la comunidad, sino que el filme retrata como esa función de ser una mujer religiosa que está rezando para el porvenir de la comunidad respecto a las tierras. Es un personaje femenino, ¿no? Eso ya es muy diciente porque
tradicionalmente la figura masculina es la que está dentro de estos ámbitos religiosos, como dando la vanguardia a la palabra, y en este caso no. Y es un actuar religioso que está guiado hacia la lucha por la tierra, que también es muy, muy importante. Ningún ámbito está desarticulado de esa lucha por la tierra, pero no se descuida ni el papel de las mujeres ni lo religioso, todo está interconectado de una manera que lo podemos entender y que además es fluida en la comunicación, en el filme, y eso me parece que es sumamente importante de rescatar, porque esa fluidez no la podemos tener en muchos casos en los conceptos académicos ni en los textos, y precisamente estas apuestas, pues en 1 hora 45 más o menos que dura la película, pues ya nos dan cuenta de todo este entramado que es conceptual también. Uno de los elementos que también podemos ver es cómo no es solo resaltar el papel de la mujer en el marco del MST, sino mostrar las dificultades que tienen las mujeres que tratan de ingresar al MST, ¿sí? Y eso es una desestructuración de una imagen muy romántica a veces que se da dentro de los movimientos sociales de la mujer, y el acceso como al espacio público, en donde pues simplemente se centra la atención en esa figura de participación y representación, pero no se deja de lado otra vez todo ese ámbito comunitario y todo lo que tiene que hacer una mujer en el marco de los procesos políticos. En la segunda más o menos escena, cuando están hablando del Frente de Masas, lo que vemos es una mujer que está tratando de ingresar a el movimiento y que le preocupa mucho tener que trabajar, estudiar, ir a las reuniones del movimiento, responder por su vida personal, y eso me parece sumamente interesante porque nos da cuenta de que también las mujeres que están ingresando al movimiento tienen una lucha política no solo en el ámbito de la participación y estar allá en donde está el foco público, sino también en el ámbito de disputarse los espacios personales, el autocuidado, la relación personal, el propio trabajo. Eso ya de facto es algo muy potente y nos muestra las diferencias otra vez en las diferentes mujeres que integran el MST. Y un elemento que uno diría como, bueno, porque la película está, muchas veces en los filmes uno dice, pero ¿por qué está esta escena? En algún punto, una de las mujeres que está involucrada en el movimiento Sin Tierra dice que le costó una amistad, porque su manicurista, ella se llama Aline, la mujer que nos cuenta esto, dice, cuando yo le digo a mi manicurista, que era mi amiga, que yo soy de la MST, se sorprende y dice, hasta aquí llegó nuestra amistad. De la amistad definitivamente también nos muestra la carga emocional que implica ingresar en el marco de ser mujer a un movimiento político y a una disputa concreta que es una disputa por la vida, porque las mujeres también se están disputando su propia existencia a través de la búsqueda de y la ocupación y pues la recuperación de las tierras, que al final simplemente lo podemos colocar como la tierra es la vida. Entonces, en ese sentido, pues básicamente creo que la película integra muy bien como esos elementos personales, emocionales, que son difíciles de rastrear en el marco de un análisis o de una propuesta visual que quiere mostrar el movimiento social, y que muchas veces se descuida también en los ámbitos académicos. Entonces, por ese lado creo que es sumamente importante rescatar todo ese lenguaje visual. También, bueno, y la cuestión de la situación LGTBI dentro del movimiento, que queda ahí como ingresado, pero no se desarrolla muy bien, pero se ingresa a través de un familiar de los participantes del MST, es también muy interesante. O sea, el camino que elige o que se presenta en la realidad y que se retrata en el filme es que el personaje trans es un familiar, conoce de las dinámicas, pero en un punto dice, yo no quiero entrar al MST porque yo soy autónoma, yo trabajo para mí misma, y eso también da cuenta de la complejidad de los movimientos sociales, de tener
ámbitos familiares involucrados en un movimiento social, pero al mismo tiempo tener un ámbito personal y una decisión personal, de no romantizar tampoco un movimiento. Al parecer ahí, pues básicamente como que el movimiento no tiene, o sea, reciente la injerencia del LGTBI y de esta propuesta, entonces ahí hay como unas tensiones que se ingresan y se enuncian, no se profundizan, pero que son bastante interesantes y que digamos que son como una punta de lanza ahí que nos deja como abierta la discusión a preguntarnos cuál es el papel de estas corporalidades y estas identidades de género que son diferentes, que son pues también contestatarias, pero que también tienen que lidiar con precisamente la lucha con la tierra. Y bueno, aquí quiero hacer como otro énfasis analítico, y es que la película, al ser pues, una película, permite el ingreso de diferentes voces. Es una polifonía bastante interesante, que no se dedica simplemente a mostrar el movimiento como si estuviera cindido de la realidad, sino que nos muestra una serie de voces diferentes y hasta contestatarias y al movimiento sin tierra. Y es bastante interesante como contrastar, y ese contraste que la película logra hacer entre las voces de aquellos que no son MST y están más del lado del gobierno, y pues la propia subjetividad y la voz. Si ustedes se fijan, la película está grabada no como una entrevista en donde la productora va y le dice, bueno, ¿usted qué piensa del MST? No, está pensada para estar ahí en el momento sin que sea una injerencia ni un protagonismo del entrevistador, sino que la cámara siempre está ahí. Y eso también es muy importante porque nos permite ver cómo la cotidianidad, el estar, la disposición de los cuerpos y la propia voz de los implicados. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que ese es uno de los puntos centrales para entrar al tema de los derechos humanos. Y es que los derechos humanos son un tema problemático que la propia película o el propio documental nos está como interpelando, nos está como poniendo en tensión sin querer, y es hasta dónde los derechos humanos son un ámbito jurídico y hasta dónde son un ámbito político, y hasta dónde hay que ir en el marco de los derechos humanos y abanderar esas causas, y hasta dónde no. Y si ustedes pues si tuvieron la oportunidad de ver el filme o si lo van a ver, hay unas escenas muy, muy dicientes, y es que en el marco del litigio, pues ya más jurídico, las escenas que vemos son hombres, básicamente, hablando de las disposiciones jurídicas, ¿no? Del Instituto de la Reforma Agraria, si hay reforma agraria, si lo que está haciendo el movimiento en ese momento es válido o no en términos jurídicos para impulsar la reforma agraria, y tienen una discusión como en términos de derecho muy compleja, que finalmente llega a decir como no, esto lo siento mucho, pero no hay reforma agraria. Y eso después es comentado de alguna manera por el propio movimiento, y dicen como bueno, no nos desanimemos, eso ya lo esperábamos. Pero lo importante es como seguir, hacer trabajo de base, no desanimarnos por esa serie de temas jurídicos que definitivamente ya sabíamos que de todas maneras como que no iban a salir a nuestro favor. Vamos a seguir caminando en esos ámbitos estratégicamente, pero hay que hacer un trabajo político y seguir en la parcela, seguir trabajando. Yo creo que ahí es un llamado precisamente como este ámbito jurídico a repensar estos derechos humanos más desde los territorios, más desde las personas y el quehacer, también desde, digamos, en términos académicos, la colonialidad que eso implica. ¿Y a qué me refiero? Hay una desigualdad en el ingreso a estos términos, y esa desigualdad en términos de esa gramática jurídica también implican unas relaciones de poder, también implican sentirse desplazado del ámbito jurídico, también implica estar desplazado del ámbito estatal, ¿no? Y eso es muy interesante.
¿cómo hacemos para que, o sea, los derechos humanos sean accesibles? O tendrían que ser accesibles, o sea, ¿por qué seguimos manteniendo ese concepto jurídico y abanderándolo? Si las comunidades muchas veces no lo entienden, ellas tienen que ingresar a ese ámbito para poderlos ejercer o no, o hacemos otra cosa. Eso me parece sumamente importante de rescatar. De todas maneras, el MST va a seguir haciendo su trabajo independientemente de si entienden o no los derechos, si la legislación brasilera los cobija o no. No es que no los tengan en cuenta, obviamente hay como cierto litigio estratégico, pero el peso que se le da dentro del movimiento y dentro del quehacer del movimiento, pues está muy bien descrito ahí, es pase lo que pase, seguir en la parcela. Y eso me parece muy, muy diciente. Y bueno, en estas voces de los otros, digamos, de los contestatorios hacia el MST, pues hay una serie de discursos que uno puede rastrear a través del filme. Y un elemento como importante es en el momento en que ellos ven cómo el gobierno, bueno, si el Estado propone unos comerciales en donde dice como todo brasilero tiene una granja a través de abrir su refrigerador, de ir con su carro y llenar con gasolina, de hidrocarburos su carro. Y es sumamente chocante la escena porque la está viendo la gente del MST y dicen como, no todos los brasileños podemos tener como acceso a nuestra granja, porque ni siquiera tenemos refrigerador para abrir y entrar a nuestra granja. Entonces, eso también es súper, súper diciente, es una metáfora de, bueno, cómo ve el gobierno el acceso a la tierra, ¿no? Como un producto a través de el cual tú entras adquiriendo otros productos, lo cual es totalmente diferente a la propuesta del MST, en donde el proyecto es por la vida y el filme es muy, muy diciente en todo su desarrollo, en que es un proyecto de vida, no es un proyecto simplemente para tener acceso a recursos materiales. Y eso es sumamente diciente. También cómo se retrata la visión o la mirada que tiene los medios de comunicación frente a las acciones del movimiento y precisamente frente a la figura femenina. En algún punto se muestra como se sataniza de alguna manera, se criminaliza la violencia, pero también a la figura femenina se le muestra como peligrosa, armada, en el marco de las ocupaciones de la tierra. Y eso también muestra cómo las miradas son diferentes dependiendo de quién hablemos, ¿no? Los repertorios de lucha también son diferentes. El MST no simplemente se dedica a ir a ocupar y ya hago como mi ocupación en la tierra, sino también de hacer una estrategia también de comunicación. O sea, hay toda una estrategia muy bien pensada y también de cómo me acerco a la población cercana y el repertorio de lucha ahí o cómo ellos ingresan a las comunidades también es sumamente interesante y otra vez conjunta lo ecológico y también la lucha social, lo político y el género, porque el acceso a la bandera de lucha, el repertorio de lucha o lo que ellos están enunciando constantemente es agua, vida, alimentos. Cuando ellos salen a las calles reparten lechugas, reparten alimentos que ellos tienen ahí, están haciendo presente inmaterial. ¿Cuál es la importancia de esta lucha? O sea, nos estamos peleando la posibilidad de acceder a alimentos y hasta las maneras en que expresan la lucha también están en una dinámica relacionada con ese término de la naturaleza, ¿no? Entonces en un punto dicen, si no te gusta, ya un momento les digo, si no aguantas las hormigas, no te metas con el hormiguero. Es sumamente, o sea, en esa frase que la cantan, que está ahí, está reunido todo.
está reunido la lucha política, está reunida la subjetividad, está reunida la noción de comunidad, está la idea de esa metáfora, ese dicho ahí del hormiguero. Ellos no recurren a una metáfora no solo de la organización política, sino una metáfora asociada con la naturaleza, y eso muestra la importancia de estar en la tierra, de los elementos ecológicos y de la lucha misma que atraviesa como todos estos ámbitos. Y ya para finalizar, pues me parece muy diciente la escena final, ¿no? Después de que nos muestran como todos estos repertorios de lucha, las tensiones, hay dos escenas que ni siquiera tienen como voces o una narración, pero que ya están narradas visualmente y cierran y empatan muy bien. Y es que cuando hacen referencia como al agronegocio, muestran una toma abierta del paisaje con una máquina. Y acto seguido nos muestran el espacio abierto y el paisaje, pero a través de una mujer que riega las plantas. Eso nos dice mucho de la tensión que hay implícita y la intención política del filme. Y hay dos proyectos en disputa. El proyecto del capital, que simplemente entiende la tierra como un recurso y como algo abstracto que está ahí nada más para producir dinero, o el ámbito de la tierra como un territorio, como un espacio de vida, en donde está la mujer ahí presente con unas dinámicas de cuidado, de labor con la tierra, y que no simplemente está ahí para en un espacio abierto como si ese espacio abierto fuera una propiedad. Eso dice mucho. Yo creo que eso es como una de las imágenes como más también dicientes y que precisamente se ponen como al final de la película. Y ya como reflexión así final y pregunta que me deja como la película a mí es, bueno, el tema racial ahí, ¿cómo lo podríamos analizar, no? Me parece que hay una complejidad porque los integrantes del MST que están dentro del filme pues son variados, digamos, racialmente. Entonces, valdría la pena analizar si eso fue como uno de los elementos que sí se quiso abordar o se dejaron de lado en el marco de la realización del guión y del filme o no. Y bueno, creo que eso da hasta para otro análisis y otra película completa. Entonces, hasta ahí lo dejo. ¿Ahí me escuchas, Lau? Sí. Justamente también todo lo que me comentas me vino a mí también como sobre todo esta última imagen que dices, ¿no? De la máquina en todo su esplendor en el campo, ¿no? Así verde, eh, húmedo, ¿no? Así como fructífero el asunto y me parecía como una representación del poder justamente en toda su expresión en relación a la siguiente toma, que justo antes de que aparezca esta mujer regando el campo, que ya la habíamos visto antes justamente regando la misma cosecha y diciendo, cuando tenga mi parcela voy a poner regadera, ¿no? O sea, automática, porque pues es un esfuerzo, ¿no? Y que podemos saber que los ecofeminismos nos han dicho que la carga muchas veces justo de los campos, de este tipo de trabajo, recae en las mujeres y cómo ellas tienen que ir por el agua y tienen que caminar muchísimo, ¿no? Y ejerce diferente estos roles, ¿no? En relación al género. Entonces es muy, como muy simbólico que la pongan a ella dos veces haciendo este ejercicio, pero que justo antes de que aparezca ella, lo que muestran es el campamento, ¿no? Donde están asentados y es un campamento un poco desolado, me parecía, ¿no? Que se viene un viento súper fuerte, es un gris terroso, ¿no? Hay como un sonido. Y lo primero que pensé fue como cómo la máquina está ganando, ¿no? Cómo justo este poder sigue siendo el que domina y nos lleva a esta imagen tan
tan desolada y luego como ella regando como un símbolo de esperanza, ¿no? Como un momento en el que seguimos de pie. Creo que si una palabra me dejó todo el documental fue resistencia, ¿no? Como que hay todo un ejercicio y me hace pensar justamente en los paralelismos, no solo en Latinoamérica, ¿no? En el mundo sobre estas resistencias por la tierra y como decías, que son movimientos históricos, ¿no? Sí, eso que dices es muy, sí, es precisamente algo que yo creo que está digamos, como entre líneas, entre todo el documental, y es la resistencia. Y esa resistencia asociada como a un vínculo orgánico con la tierra, ¿no? Entonces, ese ámbito de regar las plantas también es como, bueno, la tierra sigue, nosotros vivimos con la tierra, somos parte también de eso, dependemos mutuamente de la tierra y nosotros vamos a resistir, vamos a seguir. Y ese elemento que enuncias del trabajo que les implica a las mujeres doble es, yo creo que algo que hay que decirse, que la película lo introduce muy bien, y es ese trabajo de cuidado, de doble cuidado, ¿no? Porque hay que estar pendiente de los niños, hay que estar pendiente de la familia, hay que estar pendiente de la tierra, hay que estar pendiente del movimiento social, hay que estar pendiente de la recolección de los datos, de la lucha política. O sea, hay un montón de ámbitos que las mujeres tenemos que cubrir, y que las mujeres del MST mucho más, porque son mujeres que están en la lucha, en el territorio, todos los días, tienen que resistir. Si no resisten, es muerte, básicamente, porque el proyecto capitalista, porque el proyecto patriarcal no nos permite, no les permite otra cosa. Si ellas no luchan, mueren. Y eso me parece que es muy bello y al mismo tiempo muy triste, porque no hay como posibilidades de nada. Definitivamente es resistencia, resistencia, a pesar de que no entendamos los ámbitos jurídicos, a pesar de que la legislación no salga. O sea, la última parte donde muestran lo de Bolsonaro ya en letras, donde nos explican cómo ganó la presidencia, eso también nos da cuenta de la dificultad, ¿no? Y de esa resistencia que es dura, que es también una resistencia emocional, y en el cual las mujeres pues juegan un papel fundamental. Sí, justamente, y me alegra que hayas hecho este comentario justo con las infancias, porque tenemos una pregunta en Facebook de Leslie Zúñiga que dice, me encanta tu análisis de la peli, englobas de manera puntual la forma como las mujeres se involucran en la lucha de la tierra. ¿Qué opinas de la escena cuando hacen el conteo de grupos? Varios dicen que hay niños que se mantienen en lucha de la tierra. ¿Qué importancia tiene desde tu perspectiva la participación de las infancias en el ecofeminismo? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Muchas gracias. Miren, eso es uno de los elementos que a mí me parece como tensionantes pero al mismo tiempo más sugerentes. Y es que también dentro de los ámbitos de los movimientos sociales hay una tendencia también a resaltar también las figuras solo masculinas y las figuras mayores. Y eso es un problema que me parece que atraviesa también la cuestión de género, porque los niños, pues en el marco de nuestras sociedades familiarizadas, patriarcales, son una cuestión que está asociada a los niños, a las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que es algo central. No hay que subestimar tampoco a las infancias. Yo creo que eso también es importante, pero además tenemos que verlo en términos materiales. Las mujeres que están ahí no son mujeres que pueden acceder fácilmente a ir a dejar a sus hijos en una guardería mientras ellas hacen la ocupación. Básicamente eso no lo pueden hacer. Entonces, si hay resistencia, pues el niño también tiene que estar en la resistencia, porque esa es la vida de las mujeres, ¿sí? Muchas veces se utiliza como en muchos pensamientos es como, ¿por qué llevan los niños? Y es como, sí, como si los niños los utilizáramos como escudos humanos. No, pues la pregunta es, si no quieren que coloquemos los niños en el marco de la lucha, pues hagan un sistema estructuralmente viable para que los niños no tengan que estar colocando el cuerpo y la vida en el territorio. No culpen a las mamás, porque las mamás no tienen derecho a elección. Las mujeres muchas veces no tienen elección. Si no están en el marco de la lucha,
pues no pueden vivir. ¿Es eso o mendigar? ¿Es eso o estar esclavas en el marco de una relación capital-salario? O sea, ¿qué tanta justicia hay o qué tan justo es tener una relación capital-salario donde trabajas 8 horas y no ves a tus niños y los mantienes en tu casa o en una guardería o se lo dejas a otra mujer, a la abuela? ¿Eso también no deberíamos entonces criticarlo? Esa es como la cuestión, ¿sí? Tenemos que ver cómo, pues primero, no subestimar como en términos de edades, como quién puede hacer y quién no, y en el marco de la lucha política, y segundo, si vamos a hacer una crítica en ese sentido, empecemos por la crítica de las condiciones que ya tienen las mujeres, no solo en el MST, sino en el marco del trabajo y de las relaciones sociales, pues que son ampliamente aceptadas, ¿no? El trabajo y los cuidados y todo este tipo de cosas. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Como hay también un momento en el que dicen, creo que cuando están justo con los abogados, ¿no? Que dicen en la ocupación hay gente, o sea, hay menores que están tomando clases ahí, ¿no? Que pues sí, es la vida en la que tienen que instalarse y tratan de llevarla como de la mejor manera posible, justo para que no haya estos desfases también pues dentro del sistema educativo, porque también es un sistema, ¿no? De cómo entendemos que debemos aprender y qué tenemos que aprender y saber cuando ellos son y ellas son poseedores de grandes conocimientos, ¿no? Del trabajo justamente de la tierra y de otras cosas que probablemente pues estos menores también van a continuar esa labor, muy necesaria labor, porque pues sin esta no podríamos vivir, ¿no? Cómo este sistema, justo como lo determinas, capitalista, patriarcal, voraz, nos ha hecho determinar qué es importante y qué no, ¿no? Como si esta profesionalización a través de los títulos fuera lo único importante para tener este sistema de éxito, ¿no? Por así decirlo, cuando los conocimientos de vida, justo, o sea, vienen ancestralmente y no desde la academia, ¿no? Ahí ya les pusimos títulos y los traducimos y lo que quieras, pero pues sin estas cosas básicas, básicas por decir, o sea, con toda su complejidad, ¿no? Pero básicas para el sustento de la existencia, no, justo no estaríamos, ¿no? Y lo vimos ahora con la situación de confinamiento, que muchas personas, ¿no? O sea, empezaron a salir comentarios como tú que tienes tu título de lo que quieras, ¿no? Estás en casa, mientras estas personas siguen en el campo trabajando y sin ellas no podríamos vivir. O sea, ¿quién es realmente elemental, ¿no? en esta vida, ¿no? Para poder existir? Y pues los menores, las menores también al poner el cuerpo, como dices, al encarnar esta lucha literal, pues también están defendiendo sus propios derechos, ¿no? Como infancia y como posterior personas adultas que van a estar ahí, ¿no? Y ojalá pudieran tener ese espacio y esa tierra también para poderlas trabajar ellas y ellos mismos, ¿no? Si no, pues van a seguir replicando justo este sistema de patrón, malos salarios, ¿no? Que lo decían al inicio de, si mal no recuerdo, como pues trabajaba para medio comer, pero nada era mío, ¿no? O sea, y regresamos a los sistemas de 100 años o más, ¿no? O sea, empecé a pensar entre caciques o sea, estas revoluciones justamente por la tierra, ¿no? Y me regresa nuevamente a pensar que cómo estamos a niveles paralelos en Latinoamérica y otras zonas del mundo, ¿no? Que no solo es un problema de Brasil, sino que nos enfrentamos en todas partes, justo por estar bajo este sistema patriarcal, capitalista, voraz, ¿no? Sí, de acuerdo con todo y yo sí quisiera enfatizar en que lo que tú dices, el conocimiento para quién y para qué, ¿no? Y precisamente es que aprendemos y quiénes aprendemos. La educación formal muchas veces está sobrevalorada. ¿Quién entra a las universidades? Por más discurso de integración que tengamos, hay que decirlo, a las universidades y quien
tiene un título universitario y más de posgrado es gente blanca, es en su mayoría hombres y son gente de clase alta. Y ellos precisamente no están pensando en esta serie de problemáticas. Ellos no van a tener nunca que entrar a una lucha por la tierra para sobrevivir. Ellos no tienen la capacidad de entender cuál es esa problemática. Y muchas veces, digamos que las críticas, tanto a los ecofeminismos como pues a un montón de, y al feminismo en general, y a las propuestas también de movimientos sociales por la tierra, es, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué recurren a la violencia? Bueno, es simple la respuesta, tú no puedes opinar en el marco de estar muy cómodo en tu casa leyendo libros, leyendo propuestas. No, el hambre se siente, el hambre se vive, el cuerpo está en la lucha, si tú estás en un montón de presiones, si no haces ese tipo de luchas, si a veces no tienen respuestas violentas políticamente, no vas a sobrevivir. Y eso, digamos que también por eso este espacio es muy importante, porque hay que desmitificar la academia, hay que dejar de entender que solo puedes hablar de un tema si leíste un montón de textos y si acotas un concepto. Eso me parece que es sumamente una cosa colonial en donde tú tienes que ingresar primero a un sistema educativo para poder criticarlo, cuando aún vives las exclusiones de no poder ingresar en la realidad todos los días. Pelear por la lucha a la entrada a un posgrado, a un pregrado, vivir en la ciudad ya es un privilegio. O sea, está tan mal el capitalismo y el patriarcado que te genera una serie de exclusiones que tú ni siquiera piensas a veces y si aparecen, ¿no? O sea, habitar en la ciudad, poder leer. Tú no le puedes exigir a la gente que lea un montón de textos para entrar al ecofeminismo cuando no hay niveles de educación. De hecho, la gente no tendría que simplemente leer, hay muchas maneras de aprender. La gente no tendría que leer simplemente, y pues más en estos contextos racializados en América Latina, en español o en inglés. Sumamente arbitrario, aunque la academia quiera colocarlo como un criterio muy formal y homogéneo y en donde todos pueden acceder. Eso no es verdad. Sí, totalmente de acuerdo en este sentido, ¿no? De quiénes pueden acceder y quiénes no, y en esta validez de la voz. Y justo como a manera de chiste, como esta parte cuando están formando los grupos o cuando están presentando los grupos que están diciendo, como en relación a lo que decías, ¿no? De las diferentes formas de protesta, que están leyendo justo como grupo tal, lo integran tantas personas y estamos de acuerdo en hacer una toma de carreteras, de la fábrica, de incendiar, ¿no? Y eventualmente habla un chico y dice, bueno, somos tantos, chalala, pero estamos de acuerdo en una toma pacífica, creemos que todavía no es la manera, o sea, como que queremos hacerlo de forma pacífica, a través del diálogo con el gobierno y esperar, ¿no? Ok, con las propuestas que están haciendo, pero pues hay que ir viendo, son solo propuestas, ¿no? Y como manera de chiste solo pensaba en mi adentro, ¿no? Como de, esas no son las formas, ¿no? El constante de esas no son las formas, porque justo antes habla una chica, como decías, y ella sí dice, ¿no? Como incendiamos y tomamos y rompemos y hacemos, y le hacen como la burla de wow, wow, traes todo, ¿no? Como aguanta, ¿no? Pues claro, porque justo no solo están en esta lucha de la tierra, están en una lucha de clase, están en una lucha de género, están en una lucha por la vida, ¿no? Como mencionabas, todas estas intersecciones que le cruzan y que alguien venga y te diga de esas no son formas, ¿no? Que lo vivimos en nuestra cotidianidad, pues ¿qué te valida? ¿No? ¿Quién te dio esa voz para decir esas no son formas cuando quizá a ti no te está atravesando esa realidad, ¿no? Y pues no, o sea, como que me pareció muy atinado este contraste que la directora pone, ¿no? Pudo haberse ahorrado como esas partes y me pareció como muy atinado y divertido desde el contexto en el que yo lo veo, ¿no? Justamente en este paralelismo con la realidad social que tenemos hoy en día en México también, ¿no? Con las luchas feministas. Sí, yo creo que es un tema que nos atraviesa en la coyuntura, no solo aquí en México, sino en Colombia. Y básicamente lo que está pasando y el ambiente tan tenso que está en Colombia implica ese debate de esas no son las formas.
Y uno dice, bueno, si esas no son las formas, entonces ¿cuáles? Entonces, ¿qué esperamos? O sea, ya hay muchas formas jurídicas, el Estado saca formas jurídicas para integrarte, pero no funcionan, están matando gente literal. Hay cuerpos que son violentados físicamente todos los días y yo creo que uno no puede precisamente como satanizar la violencia política en ese sentido, sino precisamente, bueno, rescatemos cuál es la intención de esta, por qué la gente está haciendo eso. Y en América Latina es bien importante porque no es simplemente un mes en que la gente se sintió violentada, es una lucha de generaciones, por lo menos en el contexto colombiano, puedo decirlo a ciencia cierta, en donde se han asesinado, se han excluido, se han desaparecido personas. Y si no ponemos el mismo ahínco en criticar esas formas de violencia del Estado, pues no podemos tener como la autoridad moral para venir a decirle a la gente que no se manifieste así. No es posible, básicamente. Entonces, sí, es lo que tú dices, muy de acuerdo, la película también muestra ese contraste, ¿no? Entonces, esas no son, hagámoslo más jurídicamente, pero no, sí. Y también me parece que es muy atinado el documental en mostrar que no se descarta ninguna vida tampoco. Esto no implica que ya todos salgamos a incendiar cosas, no. O sea, hay un contexto histórico, hay una coyuntura política específica, no hay que abandonar ninguna forma de lucha, hay que ser estratégicos y hay que tener en cuenta desde dónde hablamos y a quién estamos beneficiando con nuestros comentarios. Yo creo que eso en redes es muy importante. Si hacemos una crítica a las formas, ¿a quién le estamos beneficiando a largo plazo? Así es, no sea lo que queramos decir, así implícitamente, así explícitamente no digamos estamos a favor del statu quo, eso sí beneficia al statu quo. Entonces hay que ser también muy cuidadoso pues con lo que se dice y con lo que se expresa y a las críticas a las que uno pues se inscribe. Y pues la película los retrata muy bien, eso me pareció muy chévere. Sí, claro, la violencia sistémica, ¿no? Sistemática que mencionas de parte como del Estado, que sí tiene como todo el derecho de ejercer esas formas, ¿no? Esas formas de violencia contra la población, esas formas de control, y que se ostenta justamente como el único con la autoridad de utilizarlas, ¿no? Porque si dijéramos esas no son las formas, entonces todo sería proposición de diálogos y lo que tú quieras, pero no, ¿no? O sea, ellos, o sea, y me refiero a ellos como Estado, como gobierno, como institución, ¿no? Que ellos sí pueden acceder a esto y también en un sentido justo de total control y perseverancia de decir, es mío y solo yo puedo usarlo y solo yo estoy legitimado para utilizarlo y para reprimirte, ¿no? Son las formas, si yo las uso, si tú las usas, no son las formas, ¿no? Completamente de acuerdo en eso y en que como nos posicionamos suele ocurrir mucho que hablamos, ¿no? Y como decías, no es necesario que estemos sumamente leídos en los temas, ¿no? Que porque es difícil el acceso, pero sí hay que tener un nivel de cierta conciencia sobre nuestra subjetividad y desde dónde estamos paradas y parados, ¿no? Desde dónde enunciamos todo lo que decimos o hacemos, porque demuestra completamente la carga que estamos representando, la carga colonial, clasista, sistémica, ¿no? que nos atraviesa y que buscamos mantener ese estatus, aunque digamos que no, o sea, lo tenemos tan interiorizado que pues se vuelve ese control invisible, ¿no? Ya en nosotros y que replicamos una y otra vez. Entonces, de acuerdo contigo en que pues hay que tener esa revisión de cuando me enuncio, hacia quién estoy favoreciendo, ¿no? Completamente. Y bueno, nos queda poco tiempo. Antes de cerrar, quisiera como retomar un poco una parte de la película que también me llamó mucho la atención, que es el ciclo de Bayer. No sé si pudiste ahí como notar esta parte donde una de las personas dice, nos dan las semillas para trabajar tierras que no son nuestras, nos dan el veneno que le echamos a este campo, ¿no? Para el cultivo,
nos enfermamos nosotros por estar cultivando, y luego ¿quién nos da el medicamento? Bayer nos lo da. O sea, Bayer nos da las semillas, nos da el veneno, y luego que enfermamos nos da el medicamento. Entonces me parecía como un ciclo de la muerte, ¿no? Del que no se escapa, en el que justo tengo que hacerlo para trabajar, pero el trabajo para mantenerme vivo me enferma, y quien me enferma me vende la solución nuevamente. Y es como este sistema completo en el que la industria farmacéutica, ¿no? Y la industria alimentaria está súper unida en esta cuestión de producción capitalista, de pues meter estas cosas en los alimentos para generar un mejor consumo, o sea, mayor producción, sabiendo que va a ser un daño para las personas que lo consuman, y dándonos nuevamente esta solución a las enfermedades que ellos mismos generan, ¿no? Y que pareciera que como sociedad estamos atrapados en este ciclo, sin poder elegir o decidir o buscar alternativas de consumos más, pues, sanos, ¿no? O sea, como decías ahorita, que ellos peleaban como por el acceder a una alimentación, pero lo nombran una y otra vez, una alimentación sin agrotóxicos, ¿no? Sí, bueno, el sistema es una vorágine, ¿no? Entonces tiene un montón de ramitas y todo está hecho para que todo se intersecte y esté en detrimento, pues, precisamente de la vida. Esto del consumo de alimentos es muy importante porque nos dice que el sistema capitalista, el patriarcado, no es simplemente como una lucha así lejana, un sistema así lejano, sino que nos atraviesa el cuerpo. Y consumir una serie de alimentos que te enferman en el marco de unos sistemas de salud que no están pensados para responder a la gente y a las clases populares es un problema. Y yo creo que desde ese argumento uno debería tener, o ya se habilita, de hecho, la posibilidad de decir, yo voy a luchar porque es mi cuerpo, y mi cuerpo también es un territorio, y yo tengo el derecho a estar bien, a tener salud, a tener unos alimentos que no me cuesten mucho, a no adquirir una serie después de medicamentos que además están en el marco de una relación saber-poder con el médico, ¿sí? O sea, todo está atravesado, o sea, es tan penetrante el sistema capitalista que ni siquiera puedes disponer de eso, de tu cuerpo ahora en el presente, sino a futuro, ¿no? Entonces está como todo el ciclo de la vida, trabajar para unos agronegocios, sembrar con cosas de agronegocios, después entrar a un sistema de salud por culpa de los agronegocios. Todo está estructurado de esa manera y me parece que es el argumento de facto ya para decir como todo ser humano que esté expuesto a tener que consumir esa serie de alimentos porque no tiene posibilidades de consumir algo orgánico o otra cosa porque no hay dinero, ya tiene la posibilidad de hablar frente a ese sistema capitalista, frente a esa explotación de la naturaleza y frente a ser mujer y pues entrar en este ámbito, ¿no? Porque pero no es solo hablar de las mujeres en el marco como rural, ¿no? O sea, las mujeres, ese marco rural también interpela a las mujeres de la ciudad, porque las mujeres de la ciudad también hay mujeres pobres que tienen que consumir esa serie de alimentos, entonces todo se nos conjunta, obviamente, las mujeres rurales y que siembran tienen unas condiciones y una explotación diferente, pero también al mismo tiempo nosotras en la ciudad tenemos que consumir muchas veces esos alimentos y también estamos siendo atravesadas por esas lógicas del capital desde nuestra salud y nuestros cuerpos. Entonces, otra vez, hay que ver entonces a quién beneficia el sistema y a quién entonces nos tenemos que conjuntar y con quién tenemos que tener, si quieren, empatía o sororidad o sí, o sea, revisémonos nosotros mismos. Yo creo que también la invitación es precisamente a que la lucha también se hace revisando qué privilegios uno tiene, qué dominaciones tiene y hacia dónde debe caminar, partiendo de eso. Excelente consejo e invitación a seguir, definitivamente, desde donde estoy posicionada, ¿no? Para ver justo qué privilegio y qué responsabilidad tengo de toda esta cadena del sistema, ¿no? También qué violencias estoy ejerciendo hacia otras realidades, hacia otros cuerpos, ¿no? Que seguramente lo estamos haciendo. Entonces, pues sí.
y justamente como esta cuestión de quién tiene el poder para decidir estas cosas, como decías, hacia el final del documental que nos presenta este panorama de Brasil, ¿no? Con Bolsonaro al frente y de decir, o sea, de que él ganó el voto diciéndoles que les iba a permitir armas a las agroindustrias, ¿no? A facilitarles el acceso a armas y a facilitarle las concesiones, ¿no? Y eso es lo que ha hecho durante su mandato, y cómo una persona en el poder o con una ideología determinada puede determinar, vaya, la realidad social, ¿no? De muchas personas, de controlar justamente como el futuro de la vida, de la tierra, de un montonal de sociedades dentro del sistema, que porque eso es lo que él cree y así se hace, ¿no? Y así se ejerce y se beneficia solamente pues al poder económico, ¿no? A las agroindustrias, a las que les ha facilitado completamente todas las concesiones, las armas, ¿no? Para retirar a las personas que están haciendo este sistema de, de ocupación, ¿no? De la tierra, de lucha sobre la tierra, y que eso lo vemos replicado en muchas partes de América, ¿no? No solo de Latinoamérica, sino lo vemos claramente con Trump, ¿no? Y que ningún país está exento de estas posibilidades, y eso es como de temer, ¿no? De yo creo que, o sea, de invitar a la resistencia de muchas formas, ¿no? Justamente como lo dices. Sí, yo creo que también es una invitación a leer el poder a través de las claves de género, ¿no? Que Bolsonaro esté como en un puesto de poder y con una serie de acciones pues muy discientes, también nos habla de cómo vemos el poder en clave masculina, ¿no? Como en América y en América Latina estamos en un punto clave de disputa que los gobernantes tienen unas formas de actuación política muy masculinas, machistas, y es como, y otra vez se intersecta con el problema del ecofeminismo, porque es ese discurso que está desde la colonia de la naturaleza, es eso que yo poseo y todo lo que esté ahí es mío, y si no eres blanco y si no eres hombre, entonces también prácticamente eres como un animal que habita ahí y yo decido sobre tu vida. Es que no es simplemente yo decido económicamente, yo decido sobre tu existencia y tu capacidad de hablar. Y decidir sobre la capacidad de hablar y decisión de las personas es un poder muy fuerte, es básicamente la existencia misma la que se está controlando ahí. Entonces creo que también es importante hacer un llamado como analizar también quién elegimos a veces. Bueno, los procesos electorales, ¿no? Que tanto son una ventana de oportunidad o no. Como la derecha también arrecia en América y en América Latina constantemente, y bajo qué figuras masculinas lo hacen. Eso me parece que es central y que se tiene que abordar. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Laura. Tenemos un comentario de Sara Arias que dice que eres la mejor. Y, y sí, y Gracias, muchos Ari. corazones en los comentarios. Muchas gracias a las personas que estuvieron siguiendo esta transmisión. Sin duda ha sido una manera de poder acercarnos más a este documental Suelo, ¿no? Las claves que nos has dado para leer el movimiento y la aproximación cinematográfica que se presenta ha sido muy, muy acertada. Y pues te agradecemos muchísimo desde la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género por esta participación, por estar en 100 horas de activismo. Y antes de irnos, quiero recordarles que pues estamos todos los días a las 6 de la tarde con estas transmisiones para hablar justamente con personas activistas, académicas, desde las instituciones, para dialogar sobre los films que están en nuestra selección oficial y que pueden estarlos viendo hasta el 4 de septiembre en Filmin Latino. Cada 2 días se abre una sección. Hoy y mañana estamos con ecofeminismos justamente para que puedan buscar este documental Suelo si aún no lo ven, y otro contenido que está ahí
Es completamente gratuito, solo tienen que crear su cuenta, muy sencillo. Entonces las invitamos a que sigan toda nuestra programación. También vamos a tener una masterclass, tenemos una retrospectiva con la directora Albertina Carri. Entonces chequen ahí nuestra página web www.migénero.com y nuestras redes sociales para que se enteren de todas las actividades que tenemos. Bueno, sin más, les agradecemos y nuevamente, Laura, muchas gracias por A tu ustedes. compartir. Gracias. Gracias.